Buen día, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1, donde vamos a estar hablando acerca del movimiento parabólico. Entonces, este tipo de movimiento es uno en particular y que creo que todos deberíamos estar bastante familiarizados con esto. También se suele ver en educación media, así que no debería ser particularmente nuevo. Lo que sí es una oportunidad para aplicar algunas de las herramientas que ya hemos conocido, y es algo que también se puede aplicar después en problemas más complejos. Entonces es importante que lo repasemos. Entonces esto consiste básicamente en que uno puede arrojar un proyectil. Imaginemos que estamos en esta posición, en x0, y arrojamos algún proyectil que puede ser una pelota, puede ser alguna piedra, lo que sea que quieran arrojar. Y esto entonces va a ir subiendo. ¿Ya? Este es un plano x e y, o sea, en este caso y va a ser como la altura respecto al piso y x va a ser alguna dirección, va a ser la dirección en la que arrojemos el objeto. Entonces el objeto va a ir subiendo, va a ir ganando altura, ¿ya? Y dependiendo de la velocidad, eventualmente va a llegar a un máximo y luego va a comenzar a caer de nuevo, ¿ya? Y va a llegar a un punto en el que va a tocar el piso, que lo voy a llamar x sub p, porque p como piso, simplemente por eso, ¿ya? Y obviamente va a tener aquí un punto máximo, ¿ya? Que va a ser el que corresponde a su altura máxima, que lo voy a llamar I sub m, como máximo, o I max. Y esto corresponde a un x que lo voy a llamar x max. No es el máximo del x, pero es el que está asociado al máximo del y. Por eso lo llamo I max, esa x max. Hay que tener cuidado con que no se confundan, igual es un tema de nombre. Ustedes cuando hagan ejercicios pueden llamarlo como quieran. Al final lo importante nomás es definir cómo lo llaman y que esté claro, al final es un nombre solamente. Entonces lo que queremos hacer es encontrar las ecuaciones que describen el movimiento de este tipo de movimiento parabólico, ya que se llama parabólico obviamente por esta forma que describe su movimiento en el plano y x y. Entonces, para poder encontrar las ecuaciones de movimiento tenemos que pensar qué es lo que describe el movimiento, o sea, qué es lo que caracteriza este tipo de movimiento. Entonces, si pensamos, cuando arrojamos algo, ¿ya? Lo típico en dos dimensiones, ¿qué es lo que ocurre? En la dirección en la cual lo arrojamos, que en este caso es la x, simplemente pensando hacia adelante, ahorita tenemos dos tipos de movimiento. Lo voy a dibujar. En dirección x, lo que va a ocurrir es que nuestra partícula va a mover, ¿ya? Va a tener una velocidad constante y va a moverse hacia adelante. Eso es todo. ¿Ya? Va a tener velocidad constante, ¿ya? O sea, la velocidad x, la vamos a llamar v sub x, va a ser constante, ¿ya? Eso es uno de los puntos clave. Esa es una parte del movimiento. Y la otra parte del movimiento es en I, que lo que va a ocurrir es que la partícula va a subir, 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 va a ir cada vez más lento por el tema de que la gravedad lo va a estar acelerando hacia abajo. Por tanto, su velocidad va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Eventualmente va a llegar a un máximo y luego va a caer de nuevo. Ya acá no se ve muy bien porque lo estoy haciendo como en una dimensión, pero voy a hacer una separación, ¿ya? Y luego cae de nuevo. Entonces, lo que ocurre en este movimiento parabólico son estos dos movimientos al mismo tiempo. Y ahí por eso es que se obtiene esta forma. Va avanzando, avanzando, mientras el I disminuye, disminuye, llega a un máximo y sigue avanzando mientras el I baja. ¿Ya? Son estos dos movimientos simultáneos. Por eso es que vamos a tener dos ecuaciones, una para cada movimiento. Voy a borrar eso, que era un comentario solamente. Y muy bien. Entonces, como vimos, una de las características de este movimiento es que la velocidad en x es constante. Ya vamos a llamarlo como lo hemos estado llamando. X punto es constante y lo vamos a llamar a. ¿Ya? Esto es algo que se suele hacer, es una incógnita por ahora. Entonces, obviamente como es constante, x2 puntos, que es la aceleración, va a ser 0. Ya eso es algo que está implícito al decir que la velocidad es constante. Para el derivar una constante respecto al tiempo es 0 porque como es constante no depende del tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos, esto recuerden que es de x a dt, ¿ya? Y esto es a. Entonces podemos integrar esto respecto al tiempo, ya que eso vamos a hacer, integremos a ambos lados respecto al tiempo. Nos queda la integral de la derivada, que esto recuerden por cálculo es simplemente x. Y al otro lado nos quedaría entonces la integral de a dt. Como a es simplemente una constante, no depende del tiempo, nos quedaría a por t más una constante b. ¿Ya? Bueno, esto sería x en función del tiempo.
Y ahora lo que queremos hacer es encontrar estas constantes a y b. Entonces, veamos acá esta imagen y pensemos. Bueno, lo que se suele hacer acá es aplicar lo que se llaman condiciones iniciales. ¿Ya? Porque recuerden que estas constantes a y b están ahí porque hay una cantidad infinita de funciones que al derivarlas te van a dar lo que teníamos antes, ¿ya? Porque esto podría ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea, y al derivarlo va a desaparecer igual, y por eso es que obteníamos esto de antes, ¿ya? Porque como es constante, al derivarlo es 0 y la velocidad no lo incluye, ¿ya? Es decir que, y tiene sentido porque la posición inicial de donde estás tú no influye en cómo se mueve el objeto. O sea, si es que yo arrojo un objeto desde acá o desde allá, debería moverse exactamente igual. O sea, a menos que haya más viento o algo así, pero ignorando ese tipo de cosas, debería moverse exactamente igual. O sea, las leyes de la física deberían ser iguales. Y entonces, por ese lado, tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Preguntarnos qué pasa cuando t es 0. ¿Ya? Vamos a poner entre paréntesis 0. Es decir, ¿qué pasa evaluando esta función en 0? Si nos fijamos, cuando el tiempo es 0, esto es en el instante inicial. En el instante inicial, x es x0. Entonces, en este caso, x es x0 y nos queda x0. Pero esto, ¿a qué tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual a nuestra función de x, o sea, de x en función del tiempo, que sería a por 0 más b. ¿Ya? Pero a por 0 es simplemente 0. Y por tanto nos queda que x0 es b. O al revés, que b es x0. Y ahora vamos a hacer lo mismo para x punto. X punto, recuerden que es la velocidad. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es simplemente la velocidad que yo le di en x, ¿ya? Que la vamos a llamar v sub x, ¿ya? En el sentido que es la componente x de la velocidad, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a nuestra ecuación para la velocidad, que era a. Entonces vemos que a es simplemente la velocidad inicial que le dimos en x. Entonces, si es que juntamos estos resultados, vamos a obtener entonces que, reemplazando aquí, ¿ya? Reemplazando en esto que teníamos acá, que x en función del tiempo es v sub x por t más x0. ¿Ya? Y esto obviamente está en metros y se pueden fijar que la posición, que es x0, se mide en metros, la velocidad es metros sobre segundo y el tiempo se mide en segundos. Por tanto, esto también es metros y la distancia obviamente es metros, ¿ya? Entonces tenemos metros igual a metros. Eso es lo que queremos. Esto se llama análisis dimensional. Es algo que es muy muy útil cuando están haciendo cualquier procedimiento de álgebra o lo que sea, porque pueden revisar que las unidades de medida estén bien. Porque si están bien es porque probablemente no se equivocaron en el álgebra y con eso pueden asegurarse de que hicieron bien el procedimiento. Ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de la coordenada y. Entonces vamos a crear una nueva página. Entonces, ¿cuál es la condición del movimiento en la coordenada y? En la coordenada y, nuestra condición básicamente es que va a estar teniendo una cierta aceleración, ¿ya? Voy a llamar esta aceleración A, como para que esto sea un caso general. Obviamente, sé que en nuestro ejemplo, esta A va a ser la aceleración de gravedad, pero lo voy a dejar escrito como A para que podamos tener una ecuación general para cualquier caso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos i dos puntos igual a A, pero recuerden que esto es lo mismo que derivada temporal de i punto, ¿ya? I dos puntos es derivada temporal de i punto. Y esto es igual a A. Entonces, igual como hicimos antes, vamos a derivar respecto al tiempo esta ecuación que tenemos acá. O sea, integrar respecto al tiempo. Entonces, integramos respecto al tiempo. Aquí, nuevamente, nos queda simplemente i punto porque tenemos la integral respecto al tiempo de una derivada respecto al tiempo. Y eso ahí por el teorema del cálculo se cancela. Y ya tenemos simplemente i punto. Y por el otro lado tenemos la integral de a respecto al tiempo. Pero a es una constante. No hay que confundirlo con la constante a mayúscula. ¿Ya? Esta es simplemente una constante de la aceleración. Y esto sería simplemente at más una constante que llamaré c. Porque a y b mayúscula ya las usamos. ¿Ya? Esta sería la ecuación para la velocidad. Lo voy a encasillar un poco. Quizás debería haber usado otro color, pero bueno. Y ahora vamos a hacer lo mismo de nuevo.
y punto es de i a dt, y esto es igual a at más c. Entonces integramos a ambos lados respecto al tiempo, y vamos a tener que i vendría siendo integral de at más c respecto al tiempo, y esto si lo integramos nos queda simplemente a t cuadrado medios, esto es el primer término, más ct más d. Entonces esto nos quedaría para i en función del tiempo, ¿ya? Y ahora nuevamente tenemos estas dos incógnitas que son c y d, ¿ya? La aceleración la consideramos conocida. Entonces tenemos que encontrarlas. Igual como hicimos antes, tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Entonces veamos en primer lugar la posición. En la posición, en el tiempo 0, ¿ya? Volvamos a nuestro dibujo. En este caso en particular, la altura inicial era 0, ya partía desde el piso. Podríamos haber partido desde otra parte y nos habría quedado un i0, pero en este caso decidí hacerlo así nomás. Entonces en este caso, como decía, tenemos que en el instante inicial la altura es 0. Entonces tenemos que 0 tiene que ser igual a esto de acá. Bueno, esto evaluado en 0. Entonces tenemos a medios por 0 cuadrado más c por 0 más d, ¿ya? Estos dos primeros términos nos dan 0, y por tanto nos queda que d tiene que ser igual a 0. Esa es la primera condición. Luego tenemos que y punto, la velocidad en dirección y, en 0, ups, eso se supone que era un 0. Ahí sí. Entonces la velocidad en 0 tiene que ser la velocidad inicial que le demos. En este caso, digamos que es v sub i, ¿ya? Y esto tiene que ser entonces a la velocidad evaluada en 0, que vendría siendo a por t, bueno, t es 0, a por 0 más c. Entonces este primer término nos da 0, y nos quedaría que c es simplemente la velocidad inicial en i. Entonces juntando esto como hicimos antes, nos quedaría que i en función del tiempo voy a invertir el orden acá porque me gusta más tenerlos ordenados de la otra forma, y tendríamos entonces d es 0, c es vi t, y luego tenemos más a t al cuadrado medios, ¿ya? Y en el caso de que a sea la aceleración de gravedad, ya voy a poner aquí a igual a menos g. Ojo con cómo se define la aceleración de gravedad, porque en general, al menos en mi experiencia, la hemos definido como 9,8 y por tanto hay que anteponer un menos, pero hay cierta gente que lo define como menos 9,8. Ya, entonces ustedes tienen que saber cómo es que lo define su profesor para que no tengan el problema con el signo, porque si su profesor lo define como menos 9,8 y ustedes ponen menos g, entonces sería básicamente más 9,8 y les va a dar mal. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces en este caso nos quedaría simplemente VIT menos g medios t cuadrado. Ya igual estas son ecuaciones que ustedes ya deberían haber conocido. O sea, me imagino que se deberían haber encontrado con estas ecuaciones en el colegio, o quizá en algún ramo de intro a la física o algo así. Ya, bueno, y esto estaría más un término de la altura inicial. En este caso la altura inicial era 0, por eso este término no está. Ya, pero este término estaría si es que hubiese tomado un ejemplo que no comience desde el suelo. Entonces, ahora vamos a tomar un ejemplo como para ir explorando un poco. Este es un tema que por sí solo quizás no tiene tanta complejidad, pero es interesante ir aplicando un poco las herramientas que hemos aprendido de cálculo. Entonces, vamos a tener nuevamente un eje X, un sistema de referencia X e Y, acá está el 0, y ahora veamos entonces que, digamos que existe un edificio que está más o menos por aquí, ¿ya? Y nosotros estamos ubicados al borde del edificio. Y lo que hacemos ahora, bueno, voy a dibujar un poco más, esto es la puerta, ventana y todo eso. Bueno, y nosotros estamos aquí en una x0, coordenada x0, y a una altura y0. Y lo que hacemos es que vamos a tirar una pelota. Ya tenemos una pelota, un balón, aquí, y vamos a arrojarlo con fuerza hacia adelante y arriba, ¿ya? Cosa que va a tener un movimiento parabólico y va a caer. ¿Ok? Entonces lo que vamos a querer ver ahora es, en primer lugar, cuándo llega
a este punto máximo, en qué momento, ¿ya? En qué tiempo llega a este punto máximo, en qué x llega a ese punto máximo, y también queremos ver en qué x y en qué tiempo llega a este punto mínimo, ¿ya? Entonces ahora tenemos que empezar a hacerle preguntas a nuestras ecuaciones, ¿ya? Y este es uno de los principales motivos por el cual nos interesa ver esta materia, porque tenemos que aprender a hacerle preguntas a las ecuaciones. Entonces, para este primer punto vamos a definir la coordenada y, como habíamos dicho al comienzo, como un i sub m, ¿ya? O i sub max, que está la coordenada máxima de la altura. Y por otra parte, esto va a corresponder a un x que lo voy a llamar máximo. Es un poco confuso el nombre, pero es simplemente porque me refiero a que es el que corresponde a la coordenada y máxima. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo el balón llega a su máximo? Entonces, recordemos que en el movimiento el balón va a ir acelerando, o sea, va a ir hacia arriba, va a ir perdiendo velocidad, porque la aceleración va hacia abajo, va a ir frenando, va a llegar a un punto en que su velocidad va a ser 0 y luego comienza a caer. Entonces, este punto máximo corresponde a ese instante en que la velocidad es 0. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a tomar nuestra ecuación de y en función del tiempo, que en este caso tenemos una altura inicial que no es 0, por tanto nos quedamos i0 más la velocidad inicial, ¿ya? En este caso, ¿cuál es la velocidad inicial? Por enunciado yo les voy a decir que la velocidad en i inicial es vi y la velocidad inicial en x es vx. A futuro vamos a estar descomponiendo esto, como lo vimos en la clase de vectores, pero ahora por simplicidad lo voy a dar conocido porque nuestro objetivo de la clase actual es simplemente aprender el tema de usar estas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos ya i0 más vi por t más la aceleración. En este caso la aceleración es la de gravedad, por tanto tenemos menos g t al cuadrado medios. Entonces queremos encontrar cuándo la velocidad es 0. Derivemos esto para encontrar la velocidad en función del tiempo. Esto vendría siendo la derivada de esta constante es 0 porque es constante. Luego tenemos v sub i menos gt. Entonces quiero ver cuándo esto es 0. Entonces este va a ser 0 en un tiempo que vamos a llamar tiempo estrella. O sea, básicamente vamos a decir sea t asterisco el tiempo en el que la velocidad es 0, ¿ya? Entonces vamos a ver, la velocidad evaluada en este tiempo es 0 por definición, y esto va a ser entonces v sub i menos g t asterisco. Entonces de aquí podemos despejar y vemos que v sub i es igual a g t asterisco. Por tanto, vemos que t asterisco es v sub i sobre g, ¿ya? Este vendría siendo el tiempo en el que demora básicamente en llegar al máximo del recorrido. Entonces esta es la primera información que queríamos. Ahora voy a ir a una nueva página y lo que vamos a hacer el siguiente es encontrar a cuál x corresponde. Porque recuerden que existen los dos movimientos simultáneos. En primer lugar está viajando hacia arriba y además está viajando hacia adelante. Entonces la ecuación para el x, en este caso, vendría siendo x0, porque estamos partiendo desde una distancia x0, no estamos en el origen, más la velocidad en x que asumimos conocida por el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar el t asterisco. Entonces el x en el t asterisco, este vendría siendo el x máximo que habíamos llamado. Y esto sería entonces, veamos, x0 más vx por t asterisco. Y ahora vamos a reemplazar t asterisco y tenemos que esto es x0 más vx por vi sobre g. Eso era, ¿no? Vi sobre g. Sí, eso era. Y encontramos también, perdón, el i máximo. Ya que estamos en eso, ¿por qué no? Ups, me fui en la dirección equivocada. Entonces, el i máximo va a ser simplemente i en función del tiempo evaluado en t asterisco. Entonces reemplacemos, recordemos que i en función del tiempo lo teníamos aquí, es i0 más vit menos gt cuadrado medios. Ups, de nuevo me fui en la dirección equivocada. Entonces sería i0 más
VI t asterisco menos G medios t asterisco cuadrado. Entonces reemplacemos esto y vamos a tener entonces que I máximo vendría siendo I0 más VI por t asterisco, pero t asterisco es VI sobre G menos G medios t asterisco cuadrado, que sería entonces VI sobre G al cuadrado. Ya esto lo podemos simplificar un poco y tenemos que el I máximo es I0 más VI cuadrado sobre G menos, acá tenemos G y dividido en G cuadrado, por tanto nos quedaría VI cuadrado dividido de 2G. Y fíjense que tenemos VI cuadrado G menos VI cuadrado dividido en 2G. Entonces esto los podemos juntar y nos quedaría que el I máximo sería I0 más VI cuadrado sobre 2G. Ya esto es porque tenemos que aplicar mínimo como un múltiplo y tenemos que 2VI cuadrado sobre 2G menos un VI cuadrado sobre 2G y nos queda entonces un VI cuadrado sobre G. ¿Ya? Esta sería entonces la coordenada positiva. O sea, perdón, la coordenada de este máximo. ¿Ya? Entonces ya encontramos en qué tiempo, ups, me fui en la dirección, ahí está, en qué tiempo y en qué X e Y ocurre este máximo. Entonces ahora veamos cuándo es que Y toca el piso. Entonces vamos a crear otra página nueva. Y lo que vamos a querer entonces es encontrar básicamente cuándo este Y en función del tiempo va a ser 0. ¿Ya? O sea, cuándo la coordenada Y va a ser 0. Eso es lo que estamos buscando. Y esto sería simplemente I0 más VIT. Acá volvemos al t normal. El t asterisco era simplemente este tiempo en que llega al máximo. Bueno, esto es menos, perdón. Menos G medios t cuadrado. Entonces tenemos esta expresión. Fíjense que es simplemente una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el método que quieran. Yo creo que lo más fácil, como no hay números acá, es simplemente utilizar la fórmula. Y vemos que t vendría siendo menos b. Bueno, menos b sería v sub i. Menos v sub i más menos raíz de b cuadrado, que vendría siendo vi al cuadrado, menos 4 veces a por c. ¿Ya? Acá hay otro menos, entonces esto nos va a quedar más. Y tenemos 4 veces a, que es g medios, por c, y 0. Y luego tenemos, bueno, recordemos que esto de acá es a, este término es b y este término es c. Ya está escrito al revés en la ecuación, pero siguen siendo a y b, c porque dependen de cuál es el que acompaña a qué orden del polinomio. Entonces, y esto está todo dividido de 2 veces a. Pero a es menos g medios, por tanto nos quedaría menos 2g medios. Esto lo vamos a simplificar un poco. Nos quedaría menos v sub i más menos, tenemos entonces raíz de pi cuadrado, más este 4 dividido en 2, nos queda 2 veces g y 0. Y nos quedaría entonces también acá abajo menos g. Y inmediatamente igual nos podemos dar cuenta que esto tiene efectivamente unidades de tiempo. ¿Ya? Arriba tenemos velocidad y dividido de aceleración, nos va a dar el tiempo. Entonces, es importante que vayan siempre revisando sus resultados con un poco de análisis dimensional. Espero que no se escuche mi perro que está intentando entrar a mi pieza. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es ver este término molestoso de acá. Fíjense esto que es muy curioso, porque tenemos dos posibles soluciones, ¿ya? Y esto se debe a que a la matemática no le importa la parte física, ¿ya? La matemática dice, pero esto es una parábola, por tanto, si es que tú extiendes el tiempo hacia atrás, va a existir una solución en el pasado, básicamente, donde también vas a tocar el piso. Y por eso te dice que existen dos soluciones. Pero físicamente nosotros sabemos que se mueve en esta dirección y que no es posible esta como extensión de la parábola que va hacia el pasado. Y por eso es que nosotros tenemos que descartar la solución del tiempo que sea menor.
Entonces ahora tenemos que analizar un poco esta expresión para encontrar cuál es esta solución que tenemos que descartar. En primer lugar, fijémonos que hay un menos abajo, así que cancelémoslo. Básicamente multiplicamos arriba y abajo por menos 1. Y nos quedaría t, vendría siendo este menos se nos va a cancelar, nos quedaría vi. En vez de tener más menos, vamos a tener menos más. Aunque igual en este caso no hace diferencia, así que no se preocupen. Vi cuadrado más 2g y 0 dividido de g. ¿Ya? Y si nos fijamos, el término mayor es el que tiene más y el menor es el que tiene menos. Entonces el que tiene menos es el que descartamos porque es el que corresponde al pasado. ¿Ya? Y este sería el tiempo que lo voy a llamar t sub m, que en realidad quizá lo habría llamado acá arriba t sub m. Todo esto debería ser t sub m, que es básicamente el tiempo en el que llega este mínimo que llega al piso. Lo pueden llamar como quieran, en verdad. Lo importante es que sepan nomás cómo es que lo están llamando. ¿Ya? Y bueno, eso es más que nada esto de el movimiento parabólico. O sea, simplemente tienen que saber estas ecuaciones, creo que las deberían saber de memoria. Si es que no, tienen que saber derivarlas. Como vimos, no toma mucho tiempo, o sea, hay que encontrar que básicamente la regla fundamental es que tienen una aceleración de gravedad en i o una aceleración a, y en x es una velocidad constante. Y con eso pueden integrar y pueden encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Entonces, con esto uno tiene que ir preguntándole, también uno puede ir encontrando las intersecciones, vamos a encontrar después cosas muy interesantes como combinando varios movimientos, así que es importante que manejen esto que si bien es básico, es algo que tiene bastante valor en cuanto al análisis que uno puede hacer de eso. Así que eso es todo por esta clase, muchas gracias.